Muy buenos días, alumnos de la institución educativa Richard Feynman. Te doy nuevamente la bienvenida a estas tus clases virtuales. Te saluda el profesor Juan Pablo, quien está a cargo del curso de razonamiento verbal. Bien, en este día, alumnos, vamos a reforzar lo que ya hemos visto, un tema pasado, pero que algunos de ustedes, algunos alumnos me han dicho que necesitan más ejercicios sobre esto, ¿no? Y es un tema que hemos visto, pero que vamos a reforzar, alumnos, ¿sí? Vamos a evocarnos más en lo que son los sinónimos, ¿sí? Ya que lo hemos visto de repente poco, como dicen algunos, y vamos a tratar de resolver los ejercicios para poder así resolver los exámenes de los simulacros. Bien, en tal caso vamos al día de hoy a realizar lo que son sinónimos, ¿no? Ejercicios resueltos de sinónimos, viendo el planteamiento y la fundamentación sobre las palabras, ¿no? Y la relación que se puede encontrar entre ellas. Entonces, sin más que decir, vamos a empezar, alumnos. Vamos a poner 4 ejercicios, los cuales vamos a desglosar cada uno palabra por palabra, para que se pueda entender. Bien, comenzamos. En el ejercicio número 1 tenemos el siguiente enunciado y vamos a tratar de encontrar el sinónimo indicado. ¿Sí? Tenemos por premisa la palabra escatimar, ¿de acuerdo? Y entre las alternativas podemos ver la opción A, mermar, B, disminuir, C, sustraer, D, acortar y E, mezquinar. De acuerdo a estas alternativas, nosotros podemos conocer algunas palabras. Te recuerdo que es necesario el uso del diccionario para que se pueda entender. Pero en este caso, si tienes un diccionario ya, está muy bien. Pero vamos a tratar de definir palabra por palabra y después de eso sacar una conclusión, fundamentando lo que estamos diciendo de las palabras. Bien, entre las alternativas que vemos aquí, podemos distinguir algunas palabras ya conocidas, como por ejemplo sustraer, es algo que todos conocemos, disminuir también, quizás acortar también. Por ahí de repente algunos han escuchado mezquinar, ¿no? Cuando te dicen no seas mezquino. Bueno, vamos a identificar. O mermar, de repente esta palabra no se ha escuchado. De repente mucho menos escatimar. Pero vamos a definirlo. Primero vamos a plantearlo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el significado de cada palabra. Es como si tuviéramos un diccionario. De acuerdo a estos significados, vamos a tratar de hacer una fundamentación para luego sacar la conclusión de la alternativa correcta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es escatimar? ¿Ya? Escatimar, tanto todas las palabras son acciones. En tal caso son verbos. Y los verbos representan una acción que realiza el sujeto, que pueden ser transitivos o intransitivos. Eso se va a ver en el curso de lenguaje. ¿De acuerdo? Entonces, escatimar te dice que es transitivo y significa cercenar, ¿ya? O disminuir, ¿de acuerdo? Por aquí ya vemos la semejanza entre cercenar y disminuir, o escasear, viene de escaso, ¿no? Podemos quedarnos con esta palabra para poder entenderlo y decir disminuir lo que se ha de dar o hacer acortándolo todo lo posible, ¿de acuerdo? Eso es escatimar. Muy bien. Mermar, ¿de acuerdo? Es un verbo intransitivo que significa bajar o disminuir una cosa o consumirse una parte de ella. Más o menos dice lo mismo. Vamos a ver. Disminuir es transitivo. Hacer menor la extensión, intensidad o número de una cosa. Disminuir. ¿De acuerdo? Sustraer también es transitivo y quiere decir apartar, separar o su misma palabra, bueno, extraer, ¿de acuerdo? O también puede significar hurtar, robar, fraudulentamente, ¿de acuerdo? Sustraer algo.
Acortar significa disminuir la longitud, duración o cantidad de una cosa. Como disminuir más o menos, ¿no? Y mezquinar es transitivo y significa regatear o dar mezquindad a alguna cosa. ¿Pero qué es mezquindad? Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Bien, entonces ya que tenemos aquí los fundamentos de cada palabra, el significado, vamos al, ¿de acuerdo? Vamos a tratar de fundamentar. Esto es el planteamiento, pero lo vamos a tratar de fundamentar. Bien, entonces vamos a decir lo siguiente para poder encontrar el significado del sinónimo, ¿no? Porque todas las palabras prácticamente dicen lo mismo, pero debe haber una semejanza primera, ¿no? Entonces, vamos a ver. Escatimar, te está diciendo, ¿de acuerdo? Es la actitud negativa. Ya te está diciendo algo aquí que es negativo, que consiste en dejar de dar lo que se debe dar, ¿de acuerdo? O sea, tú tienes para dar algo, pero lo dejas de hacer. Entonces, tú tenías que hacerlo, pero dejas de dar lo que tienes que dar. Eso es escatimar. Por ejemplo, podemos decir, el absurdo escatimar, ¿de acuerdo? Es absurdo escatimar gastos en la educación mientras se derrocha en diversión. Derrochar quiere decir malgastar, ¿no? Malgastar, derrochar. Entonces dice, es absurdo escatimar, o sea, no se puede entender que se pueda derrochar en diversión cuando se puede, ¿de acuerdo? Gastar en educación, es lo que te está diciendo. Es absurdo escatimar. O sea, reducir estos gastos para poder utilizarlos en diversión o malgastar, ¿de acuerdo? Escatimar entonces es una actitud negativa de disminuir algo que se debe dar pero no se da, ¿ya? Esto significa escatimar. Entonces, en este sentido, se puede hablar del acto de mezquinar, como la reducción de los gastos necesarios. Ya, ahorita vamos a ver qué significa mezquinar para que te des cuenta, ¿sí? Tanto, dice, escatimar como mezquinar son actos negativos, ¿de acuerdo? Escatimar y mezquinar, porque consisten en dejar de dar, ¿de acuerdo? O dar muy poco. Entonces, si vemos aquí la alternativa mezquinar y vemos el significado, quiere decir regatear o dar con mezquindad alguna cosa. Entonces, prácticamente, ¿ya? Estás quitando lo que tú deberías dar. Entonces, mezquino vendría a ser alguien, se puede decir, tacaño, alumnos, tacaño, que tiene para dar, pero no da, no quiere dar. Es una persona mezquina. O imagínate que quieras regatear un caramelo que cueste 20 céntimos. Entonces, eso ya es mezquindad, ¿no? Tienes que dar lo que tienes que dar. No puedes disminuir ese gasto, ¿de acuerdo? No puedes disminuir un gasto que se debe dar. Entonces, es necesario. Entonces, fíjate, entonces, además, ambas palabras implican incumplimiento de alguna obligación. ¿De acuerdo? Incumplimiento. Como hemos visto en el ejemplo, escatimar significa dejar de dar algo para poder hacer otra cosa, ¿no? Entonces, es algo negativo. Entonces, mermar es disminuirse una cosa naturalmente, o sea, se da en la naturaleza, ¿no? Como pasa con los frutos o algunos tubérculos, ¿no? Por la acción del medio ambiente u otros factores, ¿no? Mermar puede decir, por ejemplo, la cosecha impidió, pues, ¿no? O el clima, ¿de acuerdo? Entonces produjo que las cosechas, tanto tubérculos, frutos, etcétera, disminuyeran, ¿ya? Eso significa mermar. Entonces, acortar supone hacer perder longitud o disminuir la duración de algo, ¿no? Por consiguiente, reemplazando la premisa por la respuesta, ¿no? Podemos decir, un padre no debe mezquinar los gastos en la educación de sus hijos. ¿Qué quiere decir mezquinar? Podemos reemplazarlo por escatimar. No debe mezquinar. ¿Qué quiere decir? Pues debe, ¿ya?, realizar, ¿de acuerdo?, el pago de tu educación, ¿de acuerdo?, en vez de malgastarlo en otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, si tiene, por ejemplo, si van a pagar una universidad, por ejemplo, la universidad de alguien, y la universidad está a 800 soles, un ejemplo,
Tú no puedes mezquinar ese pago, que es la educación de tu hijo. ¿De acuerdo? No puedes. Tienes que pagarlo sí o sí. Es una cuota. Entonces, mezquinar sería la respuesta. Entonces, la alternativa es la E, mezquinar. Entonces, vamos a subrayarlo. Bien, vamos con el ejercicio número 2. Dice lo siguiente, altisonante. ¿De acuerdo? Altisonante. Entre las alternativas tenemos adornado, que podemos entenderlo, ¿no? Adornado, viene de adorno. Rimbombante, una palabra nueva quizás que no se ha escuchado. Ya vamos a definirla. Abundante, ¿has escuchado esta palabra? Redundante, ¿no? Cuando alguien dice redondea por las palabras, ¿no? Repetidas veces dice lo mismo. O cuantioso, ¿no? Cuantioso, algo grande o grandioso. ¿Ya? Entonces vamos a definir con el planteamiento, después lo vamos a fundamentar. Entonces, altisonante, todos, tanto la premisa como las alternativas, son adjetivos, ¿no? Adjetivos del nombre. Entonces, altisonante, dícese del estilo sonoro, ¿ya? Viene de sonido, ¿de acuerdo? Dícese del estilo sonoro y afectado en el modo de expresarse, ¿no? Hay una alteración de sonidos al modo de expresarse, es lo que quiere decir. Adornado es engalanado con adornos, ¿no? Se puede entender. Rimbombante quiere decir algo ostentoso o llamativo, ¿de acuerdo? Algo ostentoso, algo muy llamativo. Abundante quiere decir copioso en gran cantidad, ¿de acuerdo? Copioso nos referimos no a copia, ¿de acuerdo? Copioso es algo muy grande, ¿sí? Redundante, dícese de la palabra o concepto que se repite en exceso. Entonces, por ejemplo, si yo digo voy a nombrar mi nombre, entonces estoy haciendo o estoy redundando la palabra. No basta decir voy a nombrarme, ¿no? Entonces digo mi nombre, no voy a nombrar mi nombre. Bueno, cuantioso, grande o, bueno, grande en cantidad o número, ¿no? Tenía una fortuna cuantiosa, muy grande, ¿de acuerdo? Eso quiere decir. Bien, vamos al fundamento. El término altisonante, alumnos, hace alusión sobre todo al modo de expresión con muchos adornos. Es la forma como tú demuestras tu expresión con adornos, ¿no? Normalmente para causar gran impresión. Entonces, imagínate, alguien que habla muy bien, utiliza las palabras muy bien, ¿no? Habla por ejemplo, palabras, dice el sinónimo de algunas palabras que se escuchan bonitos al oído, ¿no? De repente que tú no entiendes, pero lo dice muy bien, lo dice con muchos adornos, ¿no? Entonces, eso es algo, el término altisonante, decir, ¿de acuerdo? O expresarse con muchos adornos. Por ejemplo, abordaba a las personas con un lenguaje altisonante, ¿no? Asombroso, de gran expresión, con muchos adornos. Ahora, los vocablos que más se aproximan son, entre altisonante tenemos adornado, ¿de acuerdo? Engalanado con adornos, ¿no? Rimbombante, que es llamativo, y redundante, ¿de acuerdo? Que repite esta palabra del concepto, ¿no? Ahora vamos a ver, adornado alude, ¿de acuerdo? O hace referencia a un sinnúmero de cosas que tienen aplicaciones decorativas. Entonces, vamos a ponerlo de lado porque se está hablando de un término general, ¿no? De muchas cosas decorativas, no solamente de la palabra. Redundante se refiere exclusivamente a la cantidad de veces en que se repite una expresión, pero esa repetición, ¿de acuerdo?, es innecesaria, ¿no? Pero no indica la forma en que se emite. Ahora, rimbombante, alumnos, esta palabra para que se te quede grabada, ¿qué significa algo rimbombante? ¿No? Está referido a la forma aparatosa que busca llamar la atención. Si tú buscas llamar la atención con una actitud aparatosa, entonces estás utilizando bien ese término. Algo muy llamativo, ostentoso, algo rimbombante. Bien, entonces, por consiguiente, reemplazando la palabra en la oración citada, se puede decir abordaba a las personas
con un lenguaje rimbombante, ¿no? O sea, quiere decir llamativo o muy expresivo. ¿Ven? Entonces la alternativa a esto sería la respuesta o la letra B, rimbombante. Ya sabes, un término nuevo, ¿no? Muy bien, vamos al tercer ejercicio. ¿Ya? Tenemos lo siguiente. Vocinglerío. ¿Qué es eso, profesor? Muy bien, vamos a definirlo, ¿no? Dentro de las opciones de esta premisa tenemos desorden, ¿de acuerdo? Ovación, bullicio, resonancia y vociferación, ¿ya? Algunas palabras se las conoce porque se usan normalmente o cotidianamente. Por ejemplo, desorden, ¿no? De repente, ovación no has escuchado, pero bullicio de repente sí, ¿no? Hay mucho bullicio. Resonancia, de repente sí has escuchado, pero no sabes exactamente qué significa. O vociferación, ¿sí? Vamos con el planteamiento. ¿Qué significa vocinglerío, no? Es un término masculino, entonces, ¿qué quiere decir? Ruido de muchas voces que se dan al mismo tiempo. Ruido de muchas voces que se dan al mismo tiempo, imagínate. Cuando escuchas por la calle, en una plaza, a escuchar a varias personas, ¿no? Hablando, entonces no se entiende. Entonces hay muchas voces que se dan al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, desorden, que es confusión y alteración del orden, pero también puede significar alboroto o motín, ¿de acuerdo? ¿Qué significa ovación? Entonces, ovación es un aplauso de admiración, se puede decir, ruidoso, que colectivamente o conjuntamente se tributa a una persona, ¿de acuerdo? Cuando toda la atención va dirigida hacia una persona, se hace una ovación. Como por ejemplo, alumnos en un concierto, cuando alguien canta y termina de cantar y todos aplauden y gritan y silban, ¿no? Ese ruido que hace la gente no es que todos estén hablando al mismo tiempo y diciendo cosas cada uno por lo cual. Eso está diciendo que todo va dirigido hacia esa persona, ¿no? Es un aplauso ruidoso que se da colectivamente, ¿no? Y se tributa para una persona. Bullicio es el ruido o rumor que produce mucha gente, el bullicio en la calle. Bien. Resonancia también es un término femenino. Significa prolongación del sonido que va disminuyendo por grados, ¿no? Prolongación del sonido. Se va prolongando el sonido, extendiendo. Y vociferación significa la acción y efecto de dar grandes voces, pero también significa publicación con ligereza y jactancia. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a ver en el fundamento, que es el siguiente. Ahora, el vocablo vocinglerío alude o hace referencia al sonido desagradable. O sea, un vocinglerío es un sonido desagradable, alumnos. ¿De acuerdo? Que se te grabe bien. Hay mucho vocinglerío, ¿de acuerdo? O siento un vocinglerío. Entonces, sonido desagradable, provocado por un grupo de personas que se expresan al mismo tiempo. O sea, no se entiende. ¿Eh? Lo fundamental aquí son las voces que generan ruido. Entonces, el vocinglerío es voces que generan ruido, incomodidad. Por consiguiente, se puede afirmar, la ingrata noticia ocasionó un vocinglerío inusual entre los asistentes, ¿no? Como cuando alguien da una mala noticia en prensa y todo el mundo empieza a opinar y a decir cosas y se empieza un vocinglerío. No se entiende a nadie. Eso es. Los términos que más se parecen, fíjate, son bullicio y vociferación. ¿De acuerdo? Vociferación, ¿qué significa? Hace referencia a la voz intensa que por lo común proviene de una sola persona. Entonces la vociferación normalmente viene de una persona. ¿De acuerdo? Cuando habla fuerte, vociferación, ¿no? Entonces estás vociferando. Imagínate que estás discutiendo y tú levantas la voz, ya no vos, estás vociferando. Vociferando quiere decir que estás alzando la voz, ¿de acuerdo? Casi gritando, ¿sí? Eso significa vociferación, pero hace alusión a solamente una persona, ¿de acuerdo? Normalmente, ¿ya? Entonces, pero por su parte, bullicio se refiere al ruido prolongado, ¿de acuerdo? Y molestoso que se da generalmente en los lugares públicos, como te decía. Entonces, la palabra ovación
tiene también alguna afinidad, ¿no? Aunque se refiere a algo físico, ¿de acuerdo? Ya que es la emisión de aplausos que se hacen para homenajear a alguien. Como te decía, de repente en un concierto o alguien que tiene un talento, canta, toca o hace algo que llama la atención y genera al final el aplauso de todo el público. Eso es una ovación. Entonces, por los motivos expresados, el mejor sinónimo es bullicio. Entonces, el bullicio, tanto como el vocinglerío, significa el ruido molesto que causa, ¿de acuerdo?, la gente al hablar al mismo tiempo, ¿no? Al hablar. Entonces, la respuesta sería la alternativa C, bullicio. ¿Bien? Bien, alumnos. Vamos por el cuarto y último ejercicio. Tenemos la palabra tenaz. De repente ese término lo has escuchado, ¿no? Pero no te suena muy claro todavía. Tenemos entre las alternativas consistente, insistente, consecuente, persistente y rígido. Pareciera que todas son, ¿no? Algo consistente, algo insistente, consecuente, persistente y rígido. Por lo menos algunas de estas palabras las hemos escuchado. Vamos al planteamiento, ¿ya? Tenaz. ¿Qué significa tenaz? Bueno, que se pega, hace, quiere decir, no del verbo hacer, hace quiere decir que se coge, ¿no? O prende de una cosa y es difícil de separar, pero también significa que se mantiene firme en sus propósitos o deseos, ¿de acuerdo? Vamos a quedarnos con la segunda, eh, vamos a quedarnos con el segundo concepto, ¿bien? Que se mantiene firme en sus propósitos y deseos, ¿ya? Alguien tenaz, ¿no? Si tú tienes un propósito de cumplir algo, entonces tú tienes que ser tenaz en eso, mantenerte firme. Consistente, que tiene estabilidad y solidez, ¿de acuerdo? Puede ser, pero te está hablando que es un adjetivo, que tiene estabilidad y solidez, es algo general. Insistente, que pide reiteradamente, ¿no? Alguien insistente. Consecuente, dícese de la persona cuya conducta guarda correspondencia lógica con los principios que profesa. Entonces, si tú eres, por ejemplo, tienes que ser consecuente en tus actos, ¿no? Tus palabras dicen una cosa, pero tus acciones dicen otra. Entonces, no eres consecuente con lo que dices, ¿no? No, yo soy una persona que no miente, ¿no? Tú dices eso, pero en la práctica mientes, entonces no eres consecuente. Entonces, consecuente quiere decir que la persona que guarda una correspondencia lógica, ¿no? Con los principios que ha vivido. Persistente, que se mantiene firme y constante en una cosa. Pareciera que persistente y tenaz puede ser, vamos a ver. Y rígido, que no se puede doblar o torcer en algo general, pero como segundo concepto tenemos alguien riguroso, severo, ¿no? Alguien que tiene un carácter rígido, muy severo. Muy bien, vamos al fundamento. De acuerdo a la segunda acepción de la palabra tenaz, recuerda que tenemos dos significados. Vamos por la segunda. Se utiliza para la persona que tiene la virtud de perseverar hasta conseguir el objetivo que se ha propuesto. Acuérdate bien, tenaz. Por ejemplo, necesitamos un periodista tenaz en la búsqueda de la información. Tenaz, persistente en sus propósitos y deseos, ¿no? Por ejemplo, tú tienes que tener una actitud tenaz para lograr lo que tú quieres conseguir. Es una virtud, ¿de acuerdo? Entonces la palabra tenaz implica conseguir un objetivo, ¿no? Que uno mismo se ha propuesto. Ahora, la alternativa más semejante entre todas es persistente, ¿te acuerdas? ¿Por qué? Porque persistente también alude al que se muestra constante también, porque persiste, ¿de acuerdo? Hasta conseguir su cometido. Ahora, insistente es aquel sujeto que solicita o exige cosas repetidamente, ¿no? Es exigir más que todo. Consecuente es la persona que sus actos reflejan los principios morales que dice tener. Como por ejemplo, ya te dije, tus palabras dicen una cosa y tus acciones tienen que decir o hacer lo mismo lo que tú piensas, ¿no? Riguroso, en segunda acepción, como por ejemplo alguien severo, ¿no? Rígido, entonces es aquel que se muestra drástico al momento de exigir o sancionar una falta, ¿no? Entonces no tiene nada que ver. En consecuencia, permutando los términos, acuérdate del uno, permutando, profesor, ¿qué significa permutar? Este término permutar, que estamos aquí.
Estamos encerrando. ¿Qué significa permutar? Cambiar o intercambiar alumnos. Entonces, yo puedo leer y decir, en consecuencia, cambiando los términos, ¿qué términos? Persistente y tenaz. Podríamos decir también, es difícil burlar a un detective tan persistente, o puedo decir tan tenaz. ¿Qué quiere decir? Que insiste alumnos, que quiere lograr su objetivo, ¿no? Entonces, alguien tenaz es, por ejemplo, que lo quiere conseguir sea como sea. Es alguien persistente. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a definir en la alternativa, que sería la respuesta D, persistente. Bien, bien alumnos, entonces vamos a tratar de poder hacer más ejercicios de sinónimos y antónimos que me han pedido muchos, ¿de acuerdo? Y lo vamos a hacer de esta manera para que se pueda entender, alumnos. Recuerda que el diccionario es pieza clave para poder lograr estos ejercicios. Y mientras tú leas más, vas a tener el vocabulario más amplio, alumnos. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, ya sabes qué significa rimbombante, tenaz, ¿de acuerdo? Y todos los términos que acabamos de ver. La tarea es la siguiente. ¿Ya? Elige la alternativa correcta en los siguientes ejercicios. ¿Ya? Vas a elegir la alternativa correcta, alumnos, ¿sí? Y la vas a encerrar, ¿de acuerdo? Tenemos venustés, conciso, ¿ya? Proficuo, escarnio, áulico e irrito. ¿De acuerdo? Son palabras que de repente no has escuchado, pero vas a tener que investigar y dar con la alternativa correcta, que son sinónimos. ¿Bien? Ese es uno. La segunda tarea, alumnos, es, ¿ya? Vas a realizar una oración con cada premisa expuesta. De las 6 ejercicios, de los 6 ejercicios que has visto, de las premisas, vas a realizar una oración. ¿De acuerdo? Como haciendo un ejemplo, ¿no? De venustés, conciso, proficuo, escarnio, áulico e irrito. Una oración con cada una de ellas, que tenga sentido, ¿de acuerdo? Entonces, esa sería la tarea. Y eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos con la próxima clase con más ejercicios, ¿bien? Que tengas un excelente día.